sangre bendita, qué orgullo siento al gritar con mi voz, soy nicaragüense por gracia de Dios. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses, y bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con mucha humildad les doy las gracias por dejarnos entrar en sus hogares o sus oficinas para compartir con ustedes relatos de importancia, entrevistas, análisis, comentarios y aclaraciones de nuestra historia. Este programa se basa solamente en una ley, y esa ley es bien sencilla: decirles siempre la verdad. Recuerden, la verdad no es lo que uno quiere que sea. La verdad es siempre la verdad y uno la tiene que respetar y acoplarse a ella. De lo contrario, viviríamos en una mentira. Recordemos que una mentira es siempre una mentira, aunque todo el mundo la quiera creer. Hasta noviembre 19 pasado, se agotó cualquier posibilidad para que la OEA hubiera podido incidir contundentemente en la situación de Nicaragua y legitimando el régimen, que en consecuencia habría que detener la otorgación de fondos que los organismos multilaterales como el BCE, que le otorgaban o le otorgan al gobierno carta abierta de dinero, en ese momento de ilegitimidad estarían cerrados. Y todos los países podrían reducir o retirar sus representaciones diplomáticas y revisión de los acuerdos comerciales en caso de haberlos. Eso es lo que ambicionábamos, lo que esperábamos de el esfuerzo de ilegitimación. Yo sé que a veces toco ese tópico mucho, pero esa fue la última instancia seria que teníamos para golpear a la dictadura de los sandinistas Ortega Murillo. Por supuesto, inexplicablemente no hubo apoyo de la supuesta oposición ungida, tales como los de Monteverde, PUDE o Espacio de Diálogo, quienes se negaron a presionar a Almagro para no incomodarlo, aduciendo que la OEA no tenía la fuerza para hacerlo. Sin embargo, podría ser esto la verdad o algo totalmente falso. ¿Cómo es posible que con todo lo que han hecho los sandinistas no hicieron nada por ilegitimar al gobierno, mientras que el secretario general, Almagro, ha movido cielo y tierra en defensa de Bernardo Arévalo, el candidato de izquierda en Guatemala, que ya tomó posesión, independientemente de varias irregularidades partidarias durante la pre-campaña? Por eso este hombre llegó ignorando esas cosas y a apoyar a Bernardo Arévalo. Parece mentira, pero Almagro y la OEA han tendido campamento prácticamente en Guatemala para defender al presidente de izquierda, Bernardo Arévalo. ¿Por qué menciono esto? Toda la actuación de Almagro y la OEA es claramente reveladora de su tendencia izquierdista y el claro favoritismo de izquierdosos como Ortega. El pueblo de Nicaragua resiente profundamente la hipocresía del secretario Almagro y la OEA por su política de favoritismo con regímenes de izquierda, sin tomar en cuenta
los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los Ortega Murillo en 2018 en contra del pueblo nicaragüense y seres humanos inocentes, desarmados, y el único pecado que hicieron es protestar en las calles. ¿Cómo puede estar constantemente en Guatemala el secretario general y miembros de la OEA, un equipo completo, e ignorar los abusos criminales de los Ortega Murillo? Además, la pareja diabólica se ha robado al menos 2 elecciones presidenciales y han estado detrás de y dirigiendo el fraude de al menos 2 elecciones municipales. Y estoy siendo bien generoso porque es mucho más que eso. Nada de esto aminora los cientos de asesinatos y desapariciones de miles de jóvenes indefensos por protestar políticamente en las calles de Managua sin armas. Acciones injustas de parte del Estado en contra de la población, como aquel famoso impuesto que le querían poner a los pagos los pagos que le dan a los de la tercera edad, a la gente retirada. Esas pensiones querían ser los sandinistas un impuesto, querían ponerle un impuesto. Todos esos actos criminales y sin precedentes que ocurrieron en 18 ha causado un éxodo de más de 800,000 nicaragüenses desde 2018, sin incluir el 1,000,000 y pico que salió en el 79 y 80 y el resto de los 80. Contrariamente, esos que se llenan la boca de ser los ungidos llegaron a la OEA a agradecerle a Almagro lo que habían hecho por Nicaragua días antes de la salida de Nicaragua de la OEA. O sea, venimos aquí, señor Almagro, aunque usted no hizo nada, a agradecerle, a cepillarlo, a ser hipócritas con nuestro pueblo, porque somos los ungidos de Monteverde y grupos aledaños. Eso es lo que llegaron a hacer. Hasta la fecha, por más vueltas que le hemos dado, no sabemos qué fue lo que llegaron a agradecerle a la OEA. Hay que preguntarle a doña Rosalía Miller, porque ella era el conducto con el señor Almagro. No nos olvidemos que los supuestos candidatos de Monteverde no han parado de su viajadera política, el turismo totalmente en 2 continentes, en Sudamérica, Norteamérica y por supuesto Europa. No han parado, ¿ok? Dejando clara evidencia que el único objetivo de estos viajeros turísticos, políticos, es promoverse a ellos mismos. Son personas que les interesa un balín la situación real de Nicaragua. No han logrado absolutamente nada con los miles de dólares que han gastado viajando para arriba y para abajo. ¿Cuánta gente podríamos alimentar? Carajo, nosotros en la Alianza por la Libertad de Nicaragua, dentro del grupo de la Vocería en Unidad, mandamos entre 15 y 16 remesas todos los meses a gente que está urgida, necesitada. Todos los meses. Entonces me pregunto yo, ¿por qué no usan parte de esos dineros para a los pobres nicaragüenses desplazados que están muertos de hambre en Costa Rica o incluso aquí en los Estados Unidos? ¿Por qué, en vez de andarse promoviendo ellos mismos como candidatos, que nadie los quiere ni les cree, por qué no le ayudan al pueblo de Nicaragua? No han logrado absolutamente nada en contra de la dictadura, ya que la única organización que pudo haber golpeado la dictadura es la OEA, deslegitimando el gobierno de Nicaragua. Interesante, porque ayer vi una entrevista en la mesa redonda donde la vocería, o no, yo no sé si ella es la vocera, pero una señora
que estaba en la entrevista, que representa supuestamente a Monteverde, pidió cacao diciendo que la gente está, entre comillas, mal informada de Monteverde y que los deberían de llamar para aclararles. Yo me pregunto, ¿cómo vas a aclarar o a esconder lo que hizo Luis Carrión, lo que hizo la Dora María, lo que hizo Sergio Ramírez? ¿Qué es lo mal informado que estamos? Estamos clarísimos. Luego, el espacio de diálogo dijo que se debe hacer una unidad, pero que no les pongan condiciones. Escúchenlo, si ahí lo dijo en voz alta. ¿Cómo no le vamos a poner condiciones a la unidad? O sea, nos vamos a dar mangonear por exsandinistas. Yo me pregunto, ¿por qué vamos a aceptar que nos gobiernen sandinistas de los 80, que ahora, aunque llevan diferentes nombres como MRS o UNAMO, siguen siendo los mismos individuos que fueron criminales en los 80 y que hoy están en contra de Ortega? O sea, estos son sandinistas en Ortega, que jamás le han dicho la verdad al pueblo de Nicaragua, ni le han pedido el mea culpa de lo que hicieron. Doña Rosalía Miller, una señora respetable, dice que es parte aceptada en la OEA. Sin embargo, teniendo esa conexión, se negó a apoyar la ilegitimación y fue parte de la delegación que les llegó a agradecer, no sabemos por qué. Ahora nos presentan, la mesa de concertación, que a su vez apaña a otros sandinistas solapados, como es el caso de Moisés Hassan y Mincho Lugo. Estos fueron sandinistas, serios sandinistas en los 80. Todos los mismos nos quieren hacer ver como si que ya hay una unidad. Todos son igualitos, pero la verdad es que sí existe una unidad entre ellos, entre esos que el pueblo los repudia y la diáspora los ignora. La Unión Europea es lo único que nos queda y es donde debemos hacer todos nuestros esfuerzos, aprovechando que en diversas resoluciones el Consejo ha solicitado la revisión de asociación de Nicaragua en la revisión del ADA, el Tratado de ADA, lo cual es igual a la deslegitimación de la OEA. Esperamos que esta vez esos que se dicen ser opositores ungidos no se vuelvan a oponer a una deslegitimación en el caso de la Unión Europea, porque entonces su repudio va a ser enorme y van a actuar seriamente como traidores a la patria. En cuanto a la aceptación y disposición a participar en la lucha, hemos procedido al lanzamiento del Partido Liberal como un núcleo de unidad. No estamos lanzando ninguna campaña política ni nada por el estilo. Estamos organizando el esqueleto de una organización que eventualmente en Nicaragua, cuando se abran las puertas de una posible elección que está en duda, por supuesto, porque nadie quiere creer que los sandinistas se van a exponer a perder el poder a través de una elección, aunque ellos pueden creer que se la van a robar, ¿verdad? En esta etapa, como organización de oposición, haciendo gala de la preferencia de los nicaragüenses y para no confundirlos con nombres de organizaciones que tienden a confusiones, así como hacer realidad el proyecto del empadronamiento, que será el factor decisivo para la diáspora y que así apoyen a un esfuerzo de empadronar todos los que han salido, más de 700, 800 mil, sobre los que son ciudadanos americanos, para que bloques importantes de firmantes pidan a sus representantes
apoyen para que sean aplicadas sanciones y en consecuencia golpear al régimen, haciéndolo que recapacite y transite hacia el retorno del orden democrático, como de dar condiciones reales, supervisadas para la celebración de elecciones. Yo sé que mi invitado hoy en día, yo sé porque he tenido conversaciones con él, que lo admiro y lo respeto por su inteligencia. Es un hombre con quien podés conversar, tener diferencias sin vulgaridades, sin grosería. Y sé que tenemos una diferencia y por eso es parte de la razón que lo invité, para explorar estas diferencias, porque es muy importante. Hay muchos nicaragüenses que están en las mismas disyuntivas que estamos mi invitado y yo. Hoy vamos a entrevistar precisamente a un joven nicaragüense quien es un gestor cultural y un comunicador social. Como un profesional, mi invitado le dio cobertura a los trágicos eventos de 2018 en adelante. Tuvo que irse a Costa Rica, exilado con su familia, bajo unas condiciones muy difíciles, y ahora está en otro país, el cual no voy a repetirlo porque él no me ha autorizado, pero se tuvo que ir de Costa Rica porque lo estaban amenazando a él y a su familia. Hace un par de meses él me entrevistó en su programa Criterios y me dio mucho gusto la forma que él me trató, me entrevistó sin tergiversar mis respuestas, y esa es la razón por la cual hoy está aquí. Me da mucho gusto introducir a Jimmy Guevara de Criterios. Bienvenido, Jimmy. ¿Cómo está usted? Un placer estar por acá y saludar a su audiencia, ¿verdad? Y saludar a todas las personas que están de alguna manera siguiendo siempre este programa y siempre a la gente que puede seguirnos a través de Criterios, donde usted también estuvo. Es un placer siempre poder acompañar a la gente con estas ideas y estas conversaciones que van a llevar mucho tiempo seguramente. Estoy seguro que sí. Mira, antes de que comencemos a este tópico, el pueblo de Nicaragua se manifiesta conmigo, por lo menos los que son afiliados a la Alianza por la Libertad de Nicaragua y por ende en la vocería. Hay mucha gente que me dice, don Álvaro, la única forma de sacar al sandinismo es con una acción militar. Y mi respuesta es, yo estoy de acuerdo, pero ¿quién nos va a dar la asistencia militar para hacerlo? Pensemos en todo lo que requiere ese esfuerzo, toda la logística, buscar un centro para poner las bases de operaciones, a dónde vamos a sacar las armas, cuánto dinero vamos a requerir, la comida de esta gente, los servicios de higiene y Cruz Roja, los servicios de asistencia en sacar y atacar y qué sé yo. O sea, una guerra no es algo sencillo, es muy complicado y es al fin del día una forma oficial y legal para matar a otros seres humanos. Ya Nicaragua ha perdido más de 100 y pico mil ciudadanos desde los 70 hasta el día de hoy. ¿Por qué tenemos que restringirnos, Jimmy, a pelear con las armas? ¿Por qué no podemos pedirle a la Unión Europea, a los Estados Unidos, a los latinoamericanos, que le pongan, como hizo Milei, cerró las relaciones con Nicaragua, le pongan serias presiones que le van a afectar? Él, por más dictador que sea, no puede operar un país si no tiene las puertas abiertas al mundo, creo yo. Así que te hago la pregunta, ¿cómo ves tú las razones para por la liberación de los sacerdotes, por ejemplo, que acaban de salir, incluyendo a Monseñor Álvarez? Bueno, yo creo que primero, hablando del tema, cuando hablamos de la guerra, yo creo que es un discurso tal vez para la sociedad que ha transitado por estos esquemas y ciclos violentos en Nicaragua
y que han entendido quizás que es una de las formas de enfrentarse a la crueldad, a los tiranos en Nicaragua, que es a la fuerza que se logran conseguir, ¿verdad? Quizás sacar a una dinastía, a la tiranía, a la gente dictadora. Sin embargo, eso no ha dado frutos y no ha dado resultados para crear un cambio. Y fruto de eso es la misma dictadura actual que se vive en Nicaragua, porque hay que entender muy bien que el problema de Nicaragua es un problema de un sistema y es una dictadura, es un sistema dictatorial al final. El sistema dictatorial no es Daniel Ortega solamente. Y ahí es donde muchas personas, políticos, analistas, no se detienen de alguna forma a pensar o a decirle a la gente realmente quiénes están detrás de todo ese sistema, quiénes componen ese sistema. Y yo creo que la sociedad puede conocer solo el tema de las armas, quizás, pero cuando hablamos de políticos, analistas y personas que quieren estar en las cámaras siempre, ¿verdad? Que te quieren poner de alguna manera, si no es a través de transar con la dictadura, la otra opción es la guerra, pero te quieren poner eso como dos únicas vías. Pero yo creo que eso lo hacen porque de alguna forma no quieren mostrar una capacidad o no quieren de alguna forma acabar de alguna vez y una vez por todas con ese sistema, porque incluso usted mencionaba una entrevista de personajes que están creando esa unidad del día de ayer, y a mí me parece que siempre 6 años hablando de lo mismo, 6 años tratando de crear esa unidad, 6 años con el mismo discurso, y se dividen, se vuelven a juntar, de repente desaparecen, aparecen con un nuevo logo, pero estas personas de lo que no te hablan es de alguna manera quiénes son los actores económicos, por ejemplo, que están detrás de esa dictadura en Nicaragua. ¿Serán capaces ellos de venir y analizar o de alguna manera enfrentar a quienes dan oxígeno a esa dictadura dentro de Nicaragua? Y otra de las cosas que nunca se atreven a hablar es quiénes le dan oxígeno a esa dictadura fuera de Nicaragua. Y para mí Estados Unidos es uno de los, o la administración, no voy a hablar de Estados Unidos como país porque los países no tienen nada que ver, son las administraciones y los gobiernos, ¿verdad? Las administraciones lo que han hecho de alguna manera también es seguir oxigenando a esa dictadura, con préstamos, con financiamiento, con los acuerdos que tienen y concesiones que tienen adentro de Nicaragua, que no quieren perder esos privilegios. Y al final, ¿qué está cuidando, por ejemplo, países como Estados Unidos adentro de Nicaragua? La gente te quiere decir, nosotros no somos como Venezuela, no tenemos petróleo, pero sí, en Nicaragua extraen materiales, ¿verdad? Como la minería, por ejemplo. Son detalles que nunca vas a escuchar mencionar a estas personas. Y esto lo menciono porque es una falacia decir de que la otra alternativa a pactar con la dictadura es la guerra. Porque desde mi perspectiva, como comunicador y desde Criterios lo hemos mencionado mucho tiempo, desde que fundamos la plataforma hace 3 años, no hemos visto una contundencia de quienes se quieren llamar los representantes de la lucha azul y blanco o de los nicaragüenses que están en contra de la dictadura, no han tenido una contundencia realmente para poder golpear la mesa. No hablemos mucho de Almagro. Almagro ya demostró que de hace tiempo dejó a los nicaragüenses, le dio la espalda, legitimando no solo estas elecciones que acaban de pasar, sino elecciones pasadas. Cuando llegaban a Nicaragua también, y yo recuerdo en una ocasión cuando llegó a Nicaragua y se sentaron todos los actores políticos de la oposición en un hotel de Managua, básicamente a ponerle quejas a Almagro y entregaron informes que mira, ha hecho esto la dictadura, que Daniel Ortega ha hecho lo otro, pero ¿qué hizo Almagro? No hizo nada al final. Al final lo que hicieron fue sacar una resolución y siempre la recomendación de ellos es que hay que dialogar con esa dictadura, que hay que tener un entendimiento con esa dictadura, pero ¿por qué no hizo, por ejemplo, la presión que acaba de hacer en Guatemala? Nunca lo han querido hacer, porque obviamente son gobiernos al final, queramos o no, si Daniel Ortega es socialista, es comunista, querás verlo o no, al final estaba visto como un tirano de izquierda. No es nada raro que veamos que la diplomacia, nosotros le llamamos la diplomacia de la impunidad. La diplomacia de la impunidad siempre se va a ir sobre los intereses de alguna manera de la izquierda. Y hablando un poco de esto, no es raro de que en la negociación que hace la dictadura con el Vaticano en la actualidad, está este personaje, ¿verdad? Este cardenal
como se llama Pietro Parolin, ¿verdad? Que es una persona que polémicamente también ha participado y que ha estado muy presente en la dictadura de Venezuela. Y la recomendación de él, ¿cuál ha sido siempre? Hay que ir a elecciones, hay que dialogar. Y lo único que ha hecho de esta manera es darle oxígeno a esa dictadura venezolana que al final ha venido a terminar de arrasar con la oposición, a terminar de socavar los derechos de los ciudadanos. Y aquí hay algo muy relevante también. Cuando vemos este tipo de personajes, nunca se toma en cuenta la opinión de las sociedades. Jamás le consultan nada a las sociedades. Esto todo se hace detrás y a espaldas de las sociedades. Y quieren, bueno, quieren venir a hacer las cosas, arreglarse entre ellos. Miramos a un Daniel Ortega que de repente hablaba mal del Papa y después sale con un comunicado donde básicamente ponen a la Santa Sede como algo conciliador, como algo espiritual y de paz, ¿verdad? Y cómo ese cambio de discurso rotundo, obviamente, porque hay personajes, o de alguna manera yo lo veo así, Daniel Ortega nunca va a negociar ni va a hablar con quienes se creen oposición. Ya él incluso nos despojó de la nacionalidad a muchos, y yo creo que todos los desterrados, cuando Daniel Ortega ya te destierra, cuando te despoja de la nacionalidad, pues ya no sos para nada importante ni relevante para la dictadura. Daniel Ortega va a ir directamente con las esferas, las altas esferas políticas, o en este caso religiosas, como el Vaticano, a hablar directamente, porque él lo que va a buscar siempre en sus cartas que juega la dictadura de Nicaragua, nunca hace nada de buena voluntad. Siempre hace las cosas porque algo está ganando. Y yo creo que de alguna manera haber metido preso a todos los sacerdotes y a los obispos y mantenerlos por ahí encerrados fue una presión para que llegara de alguna forma personajes como Parolin a Nicaragua y poder entenderse directamente. Y lo consiguió. Y ahora ni que la oposición llegue yo no creo que la oposición pueda llegar al despacho de Parolin y poder hablar y decir, mira, o negociar algo como lo hace la dictadura. Ni siquiera quizás los van a tomar mucho en cuenta, aunque llegue a tocar las puertas. Mira, Jimmy, ahora estoy convencido que hice lo correcto en escogerte a vos como un entrevistado. Ya veo por qué. Y es que sos bien informado, muy inteligente y muy elocuente. Así que muchas gracias por acompañarnos. Mira, dijiste un sinnúmero de cosas, Jimmy, que en realidad hay que tocarlo. Pues a mí una de las cosas que me llaman la atención es el hecho de que, yo no sé si te acuerdas tú, hace unos meses atrás, tal vez un año, salió Arnoldo Alemán diciendo que el pueblo se ríe de Ortega, diciéndole bachiller porque no tiene ninguna educación profesional ni técnica, pero que en política tiene un doctorado. Y parte de lo que tú dijiste demuestra esa realidad, que este hombre, indiscutiblemente, por más maldito que sea, por más criminal que sea, tiene una capacidad política superior por los años que lleva haciéndolo y nos los ha demostrado. Aquí tenemos a un sinnúmero de operadores políticos que tienen ambiciones políticas y que Ortega se ríe de ellos a diario prácticamente. Porque la verdad, tampoco podemos decir que Ortega es un genio, es que el mismo grupo de opositores oficiales, ¿verdad? Como los Estados Unidos, que son adversarios políticos, pero son aliados económicos de Nicaragua. Son adversarios del sandinismo en términos filosóficos, pero las puertas están abiertas. Entonces, las sanciones que le han puesto a Nicaragua no han sido lo suficientemente efectivas ni fuertes para crear una debilidad en Ortega. Más bien, lo único que ha hecho, por la debilidad de las sanciones, la falta de contundencia en su aplicación, es que Ortega, inmediatamente que le aplican alguna sanción de esas Mickey Mouse, él hace una cosa voraz, como fue recoger a todos los padres que hablaban en contra de él y echarlos presos. O sea, Ortega se ríe de los débiles, y aquí es donde quiero llegar. Si no nos ponemos, porque si estamos hablando de una guerra, no es debilidad. Entonces, si vamos a hacer
esa política, mejor cerremos la tienda porque no sirve para nada. Sí, los esfuerzos para poder resolver la situación de Nicaragua, me parece a mí, tiene que venir acompañado por serias, contundentes sanciones. Sanciones que todos los países tienen que ajustar. Por ejemplo, Arnoldo Alemán o cualquiera de los que ha sido sancionado, vuelan a Panamá y vuelan a Europa. Totalmente libres. Vuelan a Panamá y se van a Sudamérica. Vuelan a Panamá y se van al Oriente. Se van a las islas del Caribe. No tienen verdaderamente una sanción. Si ellos supieran que Interpol los va a agarrar presos en Panamá, hasta ahí llegan. Entonces sí tienen sanciones. Eso que vos leíste la semana pasada de un contenedor con 1 tonelada de cocaína proveniente de Nicaragua y que llega a St. Petersburg, creo que llegó. Eso, si hubiesen sanciones serias, eso no hubiera sucedido. Y el cash flow, el flujo de fondos ilícito del sandinismo, hubiese sido importado. Así que te agradezco tus observaciones, claro, que son muy anuentes. Hombre, yo creo que de alguna forma, yo no soy político, ¿verdad? Yo no tengo experiencia en la política, pero lo que he aprendido de los errores que están cometiendo los políticos nicaragüenses es de que en la política sobreestimarte demasiado y sobre todo subestimar a una persona como Daniel Ortega es muy peligroso y muy tonto, ¿verdad? Gravísimo. O sea, Daniel Ortega no tiene un pelo de tonto. Entonces, yo creo que todas esas personas que creen que porque Daniel Ortega de alguna forma soltó a los párrocos y mandó al destierro, que al final es un crimen de lesa humanidad, que creen que porque hizo eso hay oportunidades. Yo creo que eso es muy tonto. Yo creo que eso es algo de, o quieren engañar a la gente o se quieren seguir engañando a ellos mismos. A ver, ¿por qué creo esto? Ese es un punto pensar que una dictadura criminal de lesa humanidad como la de Daniel Ortega se va a suicidar queriendo venir un día y entregar lo único que le asegura la impunidad, que es mantenerse en el poder, eso es muy tonto y es de políticos mediocres para mí. O sea, querer venir y interpretar la salida de los párrocos al destierro como una oportunidad, porque Daniel Ortega, si lo está soltando quiere decir que el tipo está débil, quiere decir que el tipo está dejando una puerta abierta. Y ahí hemos visto personajes de Monteverde antes de la salida al destierro de los párrocos que básicamente decían, con la dictadura hay que dialogar. Y lo mencionan así. Seguramente muchos familiares de víctimas se van a molestar, pero así es la política. Y yo creo que más bien lo que esta gente está haciendo es como tirarle versos a la dictadura para ver si en algún momento les llama. Yo lo que creo que ellos lo que quieren es llamar la atención de la dictadura para decirles, mira, aquí estamos y ya estamos dispuestos a sentarnos con vos. Pero obviamente la dictadura no lo va a hacer, porque la única forma que yo creo que Daniel Ortega juegue al ajedrez con estos personajes es porque quiere hacer tal vez lo que hacía la dictadura de Venezuela con la oposición como Guaidó y todas estas personas. Pero yo creo que Daniel Ortega se adelantó a todos esos tiempos. Y él dijo, yo no voy a pasar por todo esto. Mejor los mando al exilio, los destierro, les quito la nacionalidad y ya te convertís en un problema menos para mí. Y yo creo que Daniel Ortega es la carta que está jugando. Sí, yo creo que lo que acabas de decir hay que añadirle. Al sacarlos del país, se quita una presión interna, no hay duda. Pero hay que también hacer nota. La mayor parte de los exilados, no te digo todo, pero yo diría una gran parte de los 800,000 que han salido de Nicaragua, verdaderamente, no todos, de vuelta, ponerle un 40%, un 30%, un 70%, yo no sé la cifra, pero una cifra fuerte de nicaragüenses que salieron desde 18 no producían impuestos para el pueblo porque estaban desempleados. La familia, los familiares, les pidieron que se fueran al exilio
para generar ingresos para la familia. Claro. Y eso le resuelve doble a la dictadura. Sacás a un opositor, tres veces, sacás a alguien que no produce impuestos y sacás a alguien que te va a mandar remesas que a su vez produce impuestos. Un hit de 3 bases. Y nosotros creemos, está más débil el hombre porque está sacando gente. Es al revés, se está reforzando, está agarrando su base mucho más fuerte. Y ahí es donde los países internacionales pueden ayudar, porque es increíble que los Estados Unidos esté importando miles de toneladas de azúcar o de café o de carne a este país, mientras que una persona con su mujer ordenaron a militares con rifles de alta potencia encaramados en el estadio de béisbol, ahí donde eran los gauchos en Managua, y a 500 metros matar a 18 seres humanos en sangre fría. ¿Cómo es posible que ese incidente que causó la renuncia del presidente de la Corte Suprema de Justicia sandinista, el doctor Rafael Solís, hizo específica mención de ese acto, donde explicó que él mandó a traer la epicrisis de los muertos y como presidente de la Corte Suprema, y vio que 3 tiros a los 18 que murieron, uno aquí y otro en la nuca. O sea, tiros a matar por criminales de lesa humanidad. Y que me diga Almagro, o que me digan los miembros de Monteverde encabezados con doña Rosalía, de irle a agradecer a Almagro. Ya se va a Nicaragua de la OEA, pero le queremos agradecer. ¿Agradecer qué? Si no quisieron respaldar un acto lógico de decencia, de castigar a un criminal, a un asesino. Yo no me explico. Pero bueno, Jimmy, hay una parte que ocupar espacios en el sistema propicia que dictaduras o eliminar el sistema que propicia dictaduras. ¿Cómo lo ves vos? Explícame eso un poco. Bueno, yo creo que de alguna forma, cuando los políticos como Monteverde no hablan o no reconocen o no escriben el sistema dictatorial que existe en Nicaragua y solo mencionan a Daniel Ortega como el único problema que hay en Nicaragua, yo creo que ellos lo que quieren es de alguna manera ocupar espacios en ese sistema dictatorial. No hay una agenda clarísima que te diga, mira, en Nicaragua uno de los problemas son los monopolios, por ejemplo. Algo que nos tiene en subdesarrollo es la competencia que existe, donde el rico siempre se hace más rico para que el pobre sea más pobre, y no mencionar a esos personajes es como seguirle cuidando la bolsa de alguna forma a las personas que son actores de ese sistema, que sostienen a esa dictadura, que la encabeza obviamente Daniel Ortega. Pero cuando vos no estás mencionando los problemas de los nicaragüenses a nivel profundo y solo querés venir a decir que lo que necesitas eso es una elección para de alguna manera ganar la presidencia, ok, ganas la presidencia, pero le estás cambiando los problemas a los nicaragüenses. Yo creo que eso es muy peligroso, ¿verdad? Yo creo que cuando se habla de democracia debe significar asegurarle los derechos fundamentales a los ciudadanos. Pero si vos vas a hacer una transición fallida, como la de 1990, por ejemplo, que es lo que básicamente nos quieren llevar estos actores políticos o es su propuesta, que yo no creo que Daniel Ortega lo vuelva a repetir, lo que ellos quieren es hacer como de nuevo una transición fallida, en donde das amnistías y dejas el problema siempre como tal, y aquí yo lo digo porque según lo que hemos estudiado de la historia, los chamorros lo que hicieron de alguna forma fue ser partícipe de una transición fallida en donde dejas al Frente Sandinista con su poder económico y sobre todo con el poder de las armas. El monopolio de las armas quedan en manos de esa, por decirlo así, esa organización política que al final terminó haciendo lo que quiso desde abajo, ¿verdad? Y pactando con quienes quiso, porque tenían el poder económico y tenían el poder de las armas para poder desestabilizar al país cuando querían. Y esa presión a ellos los llevó de nuevo a obtener el poder.
Entonces, de alguna forma, ¿qué es lo que quieren estos políticos? Quieren transar con esa dictadura, quieren ser parte de ese sistema dictatorial o de alguna forma quieren cambiar ese sistema. Eso es lo que nosotros quisiéramos escuchar en sus agendas. Eso es lo que nosotros de alguna forma nos gustaría entender. ¿Qué está pasando con los actores económicos que no los tocan? Porque la dictadura sí ha tocado empresarios, pero empresarios de alguna manera no de la alta sociedad o las altas élites, ¿verdad? Que están ahí sosteniendo ese sistema y que se benefician de ese sistema. Eso yo creo que es algo que nos siguen dejando en duda. ¿Qué harían con eso? O no se quieren enfrentar realmente a eso, ¿verdad? Entonces, ocupar una silla en el sistema dictatorial nicaragüense es volver de nuevo a 1990. Y entonces lo que vas a llevar es el sueño de ellos, ¿verdad? Si se llegara a dar, es de alguna forma volver a los nicaragüenses a un ciclo donde no resolviste el problema y vas a tener que enfrentarte a una nueva dictadura porque no estás cambiando el sistema dictatorial. Y aquí tenés que incluso analizar hasta la constitución política nicaragüense. O sea, para nosotros la constitución política nicaragüense también permite muchas de estas cosas, porque hay que hacer incluso en algún momento, si se logra esa libertad del Nicaragua, incluso analizar desde ahí lo que pasa con el sistema desde la constitución, que es donde se supone que deberían estar las reglas que te van a regir y que te van a limitar de alguna forma para que no abuses del poder, para que no abuses de alguna manera de la economía y darle, como yo decía al inicio, a los nicaragüenses una garantía de que vas a asegurarle sus derechos fundamentales al pueblo de Nicaragua y no más a los grupos y las élites de poder. Mira, Jimmy, eso es bien importante porque yo no sé si tú leíste el libro de Melvin Sotelo, se llama El poder de servir. Él fue yerno del doctor Ramiro Sacasa Guerrero, a quien yo conocí bastante bien y conocí a su padre y don Crisanto Sacasa. Y te tengo que decir que, como decía el doctor Guerrero, mal haría yo en no darte la razón en algo que me dijiste. Transar con la dictadura es equivalente tal vez a blanquear los crímenes de lesa humanidad para salir de ellos del poder. Eso es algo que se tiene que hablar, porque no es un pecado mortal, puede ser un error, pero hay que estudiar eso. Por ejemplo, la gente dice, vamos a un diálogo con el gobierno. Bueno, pero ¿cuáles son las condiciones del diálogo? Cuando termina una guerra, los militares primero escogen el sitio donde se van a reunir para platicar el rendimiento de uno o la rendición del otro. Se tienen que definir quiénes van a ir, cuáles son los tópicos, cuál es la agenda, antes de llegar al diálogo. Se tienen que establecer condiciones. Luego, una vez en el diálogo, se tienen que establecer los parámetros hasta dónde van a llegar en este diálogo para que podamos volver a Nicaragua. Y en el caso ahorita, tenemos que ser muy realistas. Solo borrar las leyes que pasaron en el Congreso de 2018, hay que eliminarlas todas. Tenemos que volver a reestructurar el Consejo Supremo Electoral, que es un nido de corruptos. Todo el mundo lo sabe, que ahí es donde se fomentan todos los ratón locos y todas las sanganadas que han hecho para robarse elecciones, tanto municipales como presidenciales. O sea, dialogar con el gobierno tiene que establecer primero las condiciones del diálogo y después las condiciones para cual nos podemos volver a Nicaragua y comenzar el esfuerzo de hacer el proselitismo político para unas elecciones. Así fue en 90, ¿se acuerdan? En Zapuá y en el otro sitio donde se Esquipula, donde se reunieron precisamente para establecer las condiciones. Y el resultado fue que ganamos las elecciones. Y al fin del día, el soberano es el pueblo, es el que va a decidir si lo gobierna un MRS, un liberal, un sandinista, yo no sé,
pero tenés que establecer un cajón de acuerdos. Y en ese acuerdo se tiene que convencer, y ahí es donde vienen los gobiernos internacionales como los Estados Unidos, España, Canadá, que le pongan presión directa a Ortega para llevarlo a la mesa. De lo contrario, como tú bien lo dijiste, es una pérdida de tiempo, porque ¿de qué sirve quitar quiero pasar? Y en lo mismo, vos pones a una persona que, ¿por qué se hicieron sandinistas en el primer lugar en el 79? Porque eran resentidos, porque eran egoístas, porque eran envidiosos, porque querían el poder, porque yo no sé, pero tenés que tener muchísima cabeza para escoger el futuro de Nicaragua. Porque si volvemos a poner estos wishy-washy, medio, yo no quiero decir medio pelo, pues, pero gente que no tiene fortaleza democrática, no salimos del clavo, se venden. Pero si en 90 ganamos. ¿Y cómo llegamos a 2007? A través de ventas. El sandinismo compró a la oposición a través de prebendas, diputados, esto, el otro, pero eventualmente el sandinismo le ganó a la democracia por habilidad, maldad, criminalidad, todo lo que tú quieras, pero le ganó a la democracia. Y eso es algo que tenemos que estudiar muy de cerca, porque los que están jugando a la política hoy en día, Dios me libre, si pretendemos creer que esos que están ahí van a ser los líderes de Nicaragua. Entonces, bueno, yo creo que no tienen ni siquiera oportunidad, de alguna manera. Así es. Si lo vemos como por etapas, Daniel Ortega de alguna manera ha venido trabajando primero en un aterrizaje suave, ¿verdad? Y lo ha conseguido muy bien. Ya ese aterrizaje suave ya está acomodado, el aterrizaje ya se dio, el avión despegó tranquilo, vino y ahora ya podemos decir de que él calmó las aguas para quienes están detrás de ese sistema dictatorial, se sientan de que ya no va a haber otro 2018, que no va a haber de alguna forma una fuerza política dentro de Nicaragua que les vaya a poner en peligro y en riesgo todos sus intereses y sus privilegios, ¿verdad? Y ahora Daniel Ortega está trabajando más en el blanqueo de los crímenes de lesa humanidad. Se están blanqueando los crímenes de lesa humanidad y de alguna forma yo creo que Daniel Ortega se está autodando. Él se está dando una amnistía sin necesidad de que llegue ningún político de los que andan ahí tirándole versos y haciéndole señas para que los pueda invitar a un diálogo, para que los invite a una mesa. Ya Daniel Ortega se está dando su propia amnistía y no está necesitando de los políticos que están desde afuera hablando para poder conseguirlo, ¿no? Él simplemente llamó a Parolín, por ejemplo, del Vaticano, y ya ahora las relaciones entre el Vaticano y la dictadura ya están normales, con el destierro y esta acción criminal de lesa humanidad que sigue siendo, ya de alguna manera él ya viene y dice, bueno, aquí ya blanqueé, ¿verdad? ¿Qué necesita Daniel Ortega para poder continuar en el blanqueo de los crímenes de lesa humanidad? Necesita políticos. Daniel Ortega tiene los suficientes partidos, zancudos y satélites adentro de Nicaragua para jugar a unas elecciones falsas y seguir. Comencemos porque es ilegítimo, es un gobierno ilegítimo y lo va a seguir siendo porque nadie de alguna manera puede negar eso, ¿verdad? Entonces, Daniel Ortega no necesita de Monteverde para hacer un parapeto o una pantomima de que hay en Nicaragua democracia y de que en Nicaragua hay participación de una oposición. Daniel Ortega ya tiene a su oposición diseñada de acuerdo a lo que necesita dentro de Nicaragua, entre ellos el mismo Arnoldo Alemán, al cual mencionábamos, que sigue siendo un actor dentro de Nicaragua político, que sigue también, no podemos decir que gobierna a la misma altura que Daniel Ortega. Yo creo que Arnoldo Alemán es una ficha que Daniel Ortega utiliza y no le da mucha información. Tal vez solo hay unas tareas específicas que la dictadura tiene destinada para Arnoldo Alemán, porque si le diera tanta información y lo tuviera en la mesa donde se deciden las cosas que va a hacer esa dictadura, no lo dejarían ni salir del país porque tiene mucha información delicada, ¿verdad? Entonces, ese tipo de actores ya los tiene Daniel Ortega para blanquear esos crímenes de lesa humanidad. No necesita de un Monteverde
para hacer ver al mundo como que existe una posibilidad entre una oposición y que va a llegar un Félix Maradiaga, que va a llegar un Monteverde, que va a llegar estas personas a participar como quisieron participar en 2021. Yo creo que Daniel Ortega no va a volver a repetir eso, porque eso es Jimmy, perder el tiempo para la dictadura. No lo veo que lo haga. Pero Jimmy, todo eso puede ser verdad, pero no podemos negar una cosa. Ningún gobernante, por más dictatorial que sea, quiere alboroto en su gallinero. Quiere tranquilidad. De alguna forma. Pueden ser dictadores, pueden ser lo que quieran, pero quieren las cosas tranquilas. Porque de lo contrario no están gozando la dictadura. Ellos quieren beneficiarse políticamente, beneficiarse económicamente. Y en el caso de los Ortega Murillo, hay una transición generacional en juego ahorita. Estamos viendo que a cada rato sacan a Laureano y al otro las fotos familiares que nunca las veías porque no sabían ni siquiera que existían tantos chihuines. Ahora hay una manada de Ortega Murillo saliendo en fotos, etc. O sea que tenemos que asumir que en algún momento dado la Chayo y Daniel tienen que decirse, jodido, ¿cómo hacemos para arreglar este problema? Y yo creo que ahí es donde vienen las inteligencias más hábiles de los nicaragüenses, no de los Monteverde y todos estos payasos que creen que viajando a Europa y a Latinoamérica y haciendo fotos y todo es el resultado. Ahí es donde se tiene que agarrar gente de profundidad intelectual, con educación política, con experiencia y con integridad. Porque si se van a vender, no tiene chiste mandarlos a Monteverde. La idea es llevar a Ortega a un punto donde le decís, ok, mira, vos querés salvaguardar algo. Tu seguridad, la seguridad de tus hijos, la seguridad de tu mujer o no tu mujer, no sé qué es ella. El capital, que parte del capital, no querés que tus secuaces caigan presos. Él tiene literalmente un naipe lleno de cosas que quisiera resolver. Entonces, la habilidad nuestra es saber cuáles de esas estamos dispuestos de ceder para que nos dé qué específicamente. Cedo esto por esto. Ahí tiene que haber una negociación porque, como te dije... Creo que para eso Ortega debería sentirse presionado. Y hasta exactamente. El momento, y lo único que lo va a presionar son las sanciones, porque nadie tiene la milicia para presionar. Veámoslo desde el ejemplo, por ejemplo, de su familia, ¿no? En algún momento pudo pasar el poder de uno al otro Somoza por el hecho de que había un apoyo internacional y que todavía desde la OEA no se le había dicho, como se le dijo en su momento a Somoza, que tenía que renunciar. No había una amenaza de bloqueo, no había de alguna manera una presión que se iban a ir la economía extranjera que estaba de alguna manera con acuerdos en Nicaragua. Eso no existe, eso no lo tiene Daniel Ortega en la actualidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que podría pasar es, viéndolo desde ese lado, tenés que poner a Daniel Ortega a pelear con quienes hoy le dan oxígeno, con quienes hoy de alguna forma le están dando esa legitimidad. Y eso no ha sucedido. Y yo por eso yo lo menciono desde las palabras incluso de Monseñor Silvio Báez, en una de las últimas entrevistas que vimos, que él decía, hay que tocarle la bolsa, hay que tocarle el bolsillo a la dictadura. Así es. ¿Verdad? Y yo no he visto, sinceramente, la presión de quienes se dicen representantes y andan viajando por el mundo. No he visto una presión para que eso suceda. Y salen a celebrar cuando le ponen unas sanciones cosméticas a personajes que no significan absolutamente nada para los nicaragüenses, que pueden de alguna manera, un funcionario de Daniel Ortega que el mismo Daniel Ortega los está oprimiendo hoy en día, que ni ellos tienen seguridad en ese sistema dictatorial. O sea, ni siquiera esas sanciones que han llegado a nivel individual no son las mismas. Ponerle una sanción, por ejemplo, a un Gustavo Porras no sería lo mismo que ponerle una sanción a un Carlos Pelas, por ejemplo, que vos me digas, mira Carlos Pelas, vamos a buscar cómo sancionarte porque vos estás haciendo negocio y estás de alguna manera ayudando a blanquear los crímenes de la humanidad. Eso no está sucediendo. O sea, ahí sí ya estarías tocando a los socios pesados de esa dictadura. O hablemos del tema del narcotráfico, por ejemplo, que Estados Unidos no sepa cuánta droga sale de Nicaragua.
cuando sabemos que la DEA controla muy bien esta situación, ¿verdad? Desde siempre, que no sepan cuánto se está saliendo, cuánto se está moviendo de Nicaragua y que no quieran hacer como lo hicieron con Noriega en Panamá en sus tiempos, ¿verdad? Una presión por toda esa ruta, y ahora estamos viendo que ahora están hasta traficando con personas, ¿verdad? Que están llevando aviones y porque están ahora hasta allá trabajando hasta con la humanidad, hablando de este tema, ¿verdad? De los crímenes más allá de la nueva exportación de la dictadura. Yo no creo que Estados Unidos no sepa todo esto y que no tenga suficientes razones para decir, mira, esto es demasiado, o sea, pero lo que ahí más bien sucede, yo creo que es que Daniel Ortega es el mejor perro guardián de los intereses de a quienes no les interesa que los nicaragüenses tengan libertad y democracia, porque si vos venís y de alguna forma das en Nicaragua democracia y libertad, muchos intereses de países como Canadá, como Europa, Estados Unidos, se tendrían que analizar, se tendrían que llevar a la mesa y tendrían que ser los nicaragüenses quienes decidan si eso está bien o está mal, y no se tendría que decidir entre grupos políticos. Hombre, Jimmy, muy interesante ha sido esta plática. Quiero pedirte que la volvamos a hacer porque vamos a dejar mucho en el tintero. Pero quiero agradecerte haber estado aquí. Quiero agradecer el esfuerzo que has hecho porque sé que donde estás es complicado y tu magnífica inteligencia. Quiero hablar a la audiencia. Ustedes han visto en este programa cómo he traído yo a jóvenes valientes que han estado al mando de tranques. Hemos visto en este programa a jóvenes muy capaces e inteligentes que están pasando unas dificultades espantosas. Pero esos son el futuro de Nicaragua. Estos chavalos son los que deben de meterse a la política y gobernar. No los Carlos Pelas y los Ramiro Ortiz y todos esos que ya pasó su época. Ellos están guardando y cuidando su capital para su heredero, etcétera. Pero no es justo que se estén lucrando de los beneficios de Nicaragua bajo esa dictadura, mientras que el pueblo, ahorita hay casi 2 millones de nicaragüenses afuera de Nicaragua. Y tenemos a este tipo de joven sufriendo unas consecuencias, en las mínimas formas de supervivir en estos países extranjeros. Eso no es justo. Tenemos que ayudarle a la juventud a volver a Nicaragua y echar a andar el país. Para eso necesitamos sancionar a todos los que están beneficiándose. A mí no me interesa acusar a nadie, ni estoy en la posición de acusar a un capital versus el otro. Pero sí estoy en la posición de decir, nadie es más importante que el soberano, que el pueblo humilde, el pueblo pobre, el pueblo trabajador. Ese es por quien debemos de pelear, el hombre de a pie. No estos señores, ya no son millonarios, son billonarios, son gente con un capital poderoso que le están haciendo el juego a la dictadura y tenemos, aunque sean necesarios para la economía del país, tenemos que o sancionarlos o pedirles dejen de apoyar a esto o les va a caer la ley encima con sanciones a ustedes. Eso es lo que yo pediría a los Estados Unidos, a la Unión Europea. Jimmy, te lo agradezco otra vez por tu presencia, tu talento, tu juventud y Dios primero que vos seas uno de los que llega a Nicaragua a echar la patria a andar, porque eso es lo que necesita Nicaragua. Jóvenes talentosos que no vienen con prejuicios históricos ni locura, simplemente van a hacer lo que el futuro para sus hijos. Este muchacho tiene 4 hijas. Este hombre, ahí donde lo ves, comenzó a los 12 años teniendo hijos, este bárbaro. Pero te felicito, Jimmy. Muchas felicidades y que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros y quedamos pendientes, ¿oí? Para un futuro. Gracias. No, agradecerle a la audiencia del programa de usted y les invitamos que nos sigan a través de Criterios porque por ahí estamos dando siempre otros puntos de vista que no van a ver en los demás medios de comunicación que siempre andan dándole voz siempre a los mismos personajes. Siempre estamos tratando de dar otra perspectiva de las cosas, ¿verdad? Aunque nos digan que solo vivimos criticando. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy.
Damas y caballeros, hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido muy interesante. En realidad, yo quisiera traer a más y más jóvenes de esa estatura intelectual para que nos ayude a ver un poco más claro el camino y tal vez abrir opciones y comprensiones de lo que necesitamos hacer. Desde Miami, la ciudad donde hay más latinoamericanos que en Latinoamérica pareciera. Les agradezco mucho el tiempo y desde aquí vamos a propiciar esas negociaciones con estos sátrapas para sacarlos de Nicaragua. Buenas tardes y muchísimas gracias. Que Dios bendiga a los presos que todavía están en Nicaragua y que tenemos que seguir luchando por ellos para que salgan igual como salieron los sacerdotes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.